¿Cómo están, jóvenes y señoritas de segundo año de secundaria? Bienvenidos a nuestra clase de comunicación. Es un gusto poder estar con ustedes y también ya con mis chicos del Colegio San Juan Bosco. Y están aquí ellos listos para presenciar la clase de comunicación para estudiantes de segundo año. Estamos en este tema ya del predicado, ¿cierto? El predicado parte 1, les dije, porque aquí vamos a aprender a identificar los elementos principales o básicos del predicado, porque en la siguiente unidad del libro, en la unidad 6, que ya va a corresponder al tercer bimestre, vamos a empezar a ver los otros elementos u otros modificadores del predicado. Y si no aprenden esto, va a ser un poquito complicado reconocer lo siguiente, ¿cierto? La clase anterior, nosotros ya hemos aprendido a identificar el núcleo del predicado, que es parte de la estructura, ¿cierto? Recordamos qué es el predicado. El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Y el sujeto es de quien se habla en la oración, eso ya vimos la unidad anterior. Entonces, la estructura del predicado es la siguiente. Presenta un núcleo, que es el verbo, y presenta los modificadores. Vamos a aprender los tres principales, dije. Objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Y la clase pasada hemos aprendido a identificar el núcleo, o sea, el verbo, que estaba en tres formas. Simple, cuando está solo con una palabra y es un verbo conjugado. Compuesto, cuando está en dos palabras, que es el verbo haber conjugado. El primero siempre tiene que ser del verbo haber conjugado y el segundo era un participio, ¿cierto? Y la tercera forma que se presentaba el verbo eran las perífrasis verbales, que se presentan con dos palabras o tres palabras. Cuando se presentan en dos palabras, era un verbo conjugado, cualquier verbo conjugado era el primero, menos haber, y después era un verboide, que puede ser participio, infinitivo o gerundio. Y la otra forma de la perífrasis verbal era cuando estaban con tres palabras. El primero es un verbo conjugado, cualquier verbo conjugado menos el verbo haber, luego un nexo, una palabra nexo que puede ser una preposición o un pronombre relativo como esto, y después venía un verboide, infinitivo, gerundio o participio. Esto hemos aprendido la clase pasada. Ahora nos vamos a centrar en el primer elemento o primer modificador, que es el objeto directo. ¿Qué es lo que expresa el objeto directo? El objeto directo denota, dice, a la persona, al animal, a la cosa, a la idea o al sentimiento a quien recae directamente la acción verbal. Ahora, generalmente, el objeto directo puede ser un sintagma nominal, puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre o una proposición en forma sustantivada. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. ¿Ya? A ver, observen aquí el ejemplo. Dice, ellos observaron un video sobre la convivencia pacífica en el auditorio. ¿Saben qué? Para que no se concentren o no se distraigan mirándome, porque yo sé que soy tan linda que ustedes se quedan mirándome ahí y se olvidan de mirar el ejemplo, voy a quitar mi imagen. ¿Ya? Ahí está. Miren, chicos, dice, ellos observaron un video sobre la convivencia pacífica en el auditorio, ¿cierto? Entonces, si está explicando esta oración aquí, yo voy a ver de quién está hablando en primer lugar. ¿Cuál es el sujeto? Ahora sí, prendan su micrófono, jóvenes y señoritas, prendan su micrófono. ¿De quién está hablando en la oración? De ellos. De ellos, eso es el sujeto, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué se dice de ellos? Que observaron un video sobre convivencia pacífica en el auditorio. Muy bien, eso es el predicado. Entonces, una vez que ya identificamos el predicado, ahora yo voy a reconocer el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Observaron. El núcleo es observaron, ¿cierto? Ahí está el núcleo, observaron. Ahora, ¿cómo voy a reconocer, ya? ¿Cómo voy a reconocer el objeto directo? Para reconocer el objeto directo se puede hacer, ¿ya? Dos preguntas. ¿Cuál es la pregunta que hago? ¿Hago qué o hago la pregunta quién? A ver, voy a comprobar con la primera, aquí, ya con la primera. Dice, ellos observaron
un video sobre la convivencia pacífica. Pregunto, ¿qué observaron ellos? La pregunta es el qué, el pronombre interrogativo qué, más el verbo, más el sujeto. ¿Qué observaron ellos? Y la Un video respuesta sobre dice, convivencia pacífica. ah, muy bien, entonces sí hay una respuesta a la pregunta qué. Por lo tanto, eso es en este caso el objeto directo. Yo lo llamo así, que es el primer modificador, el objeto directo. ¿Está bien? Ahora, aquí dice, ellos observaron a los expositores en el auditorio. Aquí dice que esto es un objeto directo, pero yo les he dicho que puedo hacer la pregunta ¿qué? O la pregunta ¿quién? Y miren acá, algo que tal vez no hemos visto. Vamos a ver algo aquí importante. ¿Qué sucedió ahí? Miren acá, dice, si es una persona o cosa personificada, suele ir precedido por la preposición a. Ah, si es una persona o cosa personificada. Aquí veo la preposición a. Ellos observan a los expositores. ¿Son personas los expositores? ¿O chicos? Sí, cierto, se está refiriendo a personas y esas personas está precedido por la preposición a. Por lo tanto, a esto también le voy a llamar objeto directo. Directo. ¿Ya? Ahora, hay algo más. Aparte de hacer la pregunta ¿qué? Mira aquí, ¿no? La pregunta ¿qué observan? Un video sobre la convivencia pacífica. Ahora, el objeto directo puede ser reemplazado o puede ser sustituido por 4 pronombres. Por el pronombre lo, por el pronombre la, los pronombres los o las. O sea, en singular, lo y la. En plural, los y las. Para poder hacer esa sustitución o ese reemplazo, nosotros tenemos que fijarnos si el objeto directo está pues en femenino o en masculino, está en singular o está en plural. Aquí dice un video, ¿está en singular o plural? Está en singular. Singular, entonces voy a utilizar lo o la. Ahora, ¿cómo voy a saber? Ya sé que está en singular. ¿Cómo voy a saber si utilizo el femenino o el masculino? Porque digo un video. ¿Digo el video o la video? El video. El video. Por lo tanto, ya sé que es masculino y voy a utilizar lo, ¿cierto? Todo ese objeto directo que está en rojo lo voy a reemplazar en este caso por lo. Ahora, cuando yo reemplazo por ese pronombre, automáticamente el objeto directo pasa delante, su posición va a ser delante del verbo. Y miren aquí el ejemplo. Ellos lo observaron y lo que quedaba en el auditorio. Todo ese objeto directo yo lo reemplacé y lo puse delante. Ellos lo observaron en el auditorio. ¿Está bien? Voy a mover un poquito esto. Está aquí, debe estar acá, porque el otro observaron viene a ser el verbo, ¿cierto? Le voy a poner verdecito para que ustedes noten que eso es el verbo. ¿Está bien, chicos? Y voy a ponerlo, eso es núcleo del predicado. A algunos les gusta que se ponga así todo como debe ser, ¿no? Para que puedan comprender. ¿Está bien? A ver, vamos a hacerlo en grande para que vean si se nota. Sí se nota, ¿cierto? Ahora sí. Ahora, hay algo más. El objeto directo también, ¿ya? Se puede transformar a voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Miren, cuando se le convierte a voz pasiva al objeto directo, él va a ser automáticamente el sujeto. Repito, cuando transformo a voz pasiva el objeto directo, este se convierte en sujeto. Miren acá el ejemplo, todo ese rojo que está objeto directo acá, miren en el ejemplo último, se convierte en el sujeto. Un video sobre convivencia pacífica
Y ahora en el verbo pasa algo. El verbo se convierte en un verbo Perífrasis. compuesto. No, mi amor. Aquí les voy a enseñar un secretito. Esto también se llama compuesto, pero solo funciona cuando el objeto directo se convierte en sujeto. ¿Qué sucede acá? Este verbo compuesto se llama verbo pasivo también. ¿Por qué? Porque está conformado por una derivación o por una conjugación del verbo ser más un participio. Y la oración en donde el objeto directo funciona como sujeto, siempre el verbo va a tener esa estructura. Anoten por un costado de su libro, si es que no está escrito ahí. Siempre el verbo va a tener esta estructura. El primer verbo conjugado va a ser del verbo ser. Esto es en pretérito, no fue. Si fuera en presente sería es, y si fuera en futuro sería será, ¿cierto? Fue observado, es observado, será observado. El segundo va a ser un participio, siempre va a ser un participio. Puede terminar en ado, ido, toso, cho. ¿Está bien, chicos? Ahora, ¿y cómo sé que es en pasado? Miss Katy, el verbo ser, ¿cómo sé que va a ser en pasado? Ahí me fijo en el verbo primero, pues dice, ellos observaron, está en pretérito, no dice ellos observan un video sobre la convivencia, no, dice observaron, está en pretérito, por lo tanto, cuando le convierto al verbo en compuesto, en voz pasiva, el del verbo ser va a ser en pretérito también, fue observado. Y a observaron le convierto en un participio. Observaron, observado. Fue observado por ellos en el auditorio. Ahora, hay algo importante. ¿Ya? Hay algo importante aquí que sucede. Este por ellos se llama agente. Eso es lo que voy a explicar en la siguiente unidad, que es muy importante que ustedes ya sepan desde ahora. Esto que estoy señalando tiene la función de, ya tiene la función de agente, se llama. Cuando el objeto directo pasa a ser sujeto y el verbo está en voz pasiva, compuesto del verbo ser más un participio, lo que acompaña al verbo en el predicado se llama agente y empieza por la preposición por. Responde a la pregunta, ¿por quién fue observado un video de convivencia pacífica? Por ellos en el auditorio. Lo que era el sujeto, ellos, se pasa al predicado, pero va presidido por la preposición por. ¿Está bien? Una vez más, el objeto directo en voz pasiva pasa a ser sujeto y el predicado está conformado por el verbo en voz pasiva más un agente. Eso es lo que sucede con el objeto directo. Ya expliqué. Pregunto antes de pasar al indirecto. ¿Alguien quiere que repita algo, jóvenes? Porque este tema va a ser del examen bimestral del segundo bimestre, el examen que van a dar a fines de agosto. Listo. Si no es así, ya me escucharán cuando repasan el video, cuando van a dar el examen. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Vamos al objeto indirecto. ¿Qué sucede con el objeto indirecto? Es el elemento sintáctico que denota el destinatario de la acción verbal, no que recae ya, no que la acción, en el objeto directo la acción recae inmediatamente. Aquí denota el destinatario de la acción verbal. Puede presentarse con verbos transitivos. Ah, miren aquí. ¿Cuáles son los verbos transitivos? Eso va a ser un tema de tercero. Los verbos transitivos son aquellos verbos que sí o sí tienen un objeto directo. Pero esto no es imprescindible. Dice, quiere decir que no puede haber, dentro de una oración, no puede haber objeto directo. Simplemente puede haber objeto indirecto. Casi siempre va precedidos por la preposición a o por la preposición para. Casi siempre. Ahora, vamos a ver el primer ejemplo.
los alumnos de segundo grado, como ustedes, diseñaron unos afiches para sus compañeros. Ajá, eso es el ejemplo. Vamos a avanzar aquí y voy a mover un poquito esto que se movió. Ahí está. Listo. Este otro también vamos a mover un poquito para que todo esté en su sitio y todos puedan entender correctamente. Ahí está. El ejemplo dice, ¿ya? Voy a decir, ¿de quién estamos hablando en esta oración? ¿De quiénes estamos hablando? De segundo grado. Los alumnos de segundo grado. ¿Qué se dicen de los alumnos de segundo grado? Diseñaron unos afiches para sus compañeros. Muy bien, Arturo ya está teniendo competencia. Antonella, excelente. Diseñaron unos afiches para sus compañeros. Ahora, me doy cuenta que el núcleo del predicado es diseñaron. Eso es la acción. Listo, es una acción diseñaron. Pero aquí me está diciendo que hay objeto directo también. Y eso dijo acá, ¿no? Puede ir presentado por un verbo transitivo. ¿Y cuál es el verbo transitivo? Es una acción que va acompañado de un objeto directo, listo. Pero que no es impreciso, o sea, no siempre va a haber un objeto directo. Puede haber de frente un objeto indirecto. Y aquí dice, ¿qué diseñaron los alumnos de segundo año? Unos afiches. Entonces, sí es este objeto directo. Ahora, para encontrar el objeto indirecto, nos dicen que yo puedo hacer unas preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿A quién? ¿No? Puedo hacer la pregunta a quién o a quiénes o para quiénes. Entonces, si está iniciando por la preposición para, yo digo, ¿para quiénes diseñaron unos afiches los alumnos de segundo? Para sus compañeros. Muy bien, entonces me está respondiendo a la pregunta ¿para qué? No para. Por lo tanto, es un objeto indirecto. Ya sé que es un objeto indirecto. Ahora, vamos a ver acá. Tengo otro ejemplo. Sofía y Elena trajeron unos carteles sobre el bullying a sus compañeras. Me doy cuenta que la acción es trajeron. ¿Qué trajeron Sofía y Elena? Unos carteles sobre el bullying. Muy bien. Ahora, ¿a quiénes trajeron Sofía y Elena unos carteles sobre el bullying? ¿A quiénes? A sus compañeras. Muy bien. Responde a la pregunta ¿quiénes? Por lo tanto, esto se llama objeto indirecto. Indirecto. Ahora, el objeto indirecto también se puede reemplazar o sustituir. Y en este caso es por un pronombre que puede ir en singular o en plural. Le o les. Y para ello solo que tengo que darme cuenta si en la oración principal el objeto directo está en singular o en plural. En este caso, nosotros en la oración podemos ver que está en plural, ¿cierto? Dice, para sus compañeros. Está en plural. Por lo tanto, ¿por cuál voy a reemplazar? ¿Por le o por les? Les. Por les, porque ya vi que está en plural y nada más lo que tengo que hacer es eso, pues, reemplazarlo. ¿Y dónde se ubica cuando le reemplazo? Delante del verbo. Cuando tú reemplazas el objeto directo o indirecto, se coloca delante del verbo. Pongo el sujeto, dice, los alumnos de segundo grado les, ¿ves? Les, reemplazo. Les trajeron, no, les diseñaron unos afiches. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? Los alumnos de segundo grado les diseñaron unos afiches. Aquí entonces acabo de reemplazar el objeto indirecto. Y en el siguiente igual, también está en plural, ¿ves? A sus compañeros. Sofía y Elena les trajeron unos carteles sobre el bullying. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió lo que es el objeto directo y el objeto indirecto y por qué debo reemplazarlos? Hola, hello. Sí, Miss, sí se entendió. Ah, ya, listo. Nicole, estabas ahí, qué emoción. Pensé que no estaban. Listo. A ver, chicos, ahora sí nos vamos a ir a nuestro preciosísimo libro de actividades. Y me voy a ir, Miss Katia, a la página. ¿Qué página será?
a la página 105 y vamos a resolver el ejercicio 2 del nivel 1. Y le voy a pedir a Nicole, que ya acaba de hacer su ingreso a la clase así bien campante y sonante y me da mucho gusto, le voy a pedir a Nicole, por favor, que lea la indicación número 2. Te escuchamos, Nicole. El profesor Luis le llegó a sus estudiantes una noticia sobre las infracciones del tránsito. Deduce y completa el texto con los modificadores del recuadro. Luego indica su clase. Muy bien, excelente. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, estos modificadores que están acá. Mire, primero dice, en la victoria, para estos malos conductores, a las autoridades, la falta de educación vial y las normas, ¿cierto? Esos son los modificadores que nos están presentando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es leer. A ver, le voy a pedir a Franco. Franco, empieza la lectura de... Franco, empieza la lectura del texto. Le voy a cantar a Franco también. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Vamos, Franco, te escuchamos. Espera un ratito. Quiero ver. Franco, si estás, hijo, prende tu micrófono y lee, por favor. Franco. A ver. Conmigo. Ya, hijito, lee el texto de rotafono de RPP. Conductores reportaron indecentes a través de WhatsApp del Rotafono, hija. rotafono. Varios vehículos cometen infracciones de tránsito a plena luz del día. Muchos suben a las veredas del óvalo Arriola. Ya, En la ¿cuál de victoria. estos? ¿Ah? En la victoria. Muy bien, excelente. A ver, completamos entonces en la victoria. Uy, esa zona es peligroso, ¿no? En la, y escriban correctamente, miren cómo está ahí con mayúsculas, ¿ah? La victoria, ¿no? Hay que escribir como debe ser. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a hacer una letra menor, ahí está, para que se note. Listo. Continúa, Nico. Existen pocos policías de tránsito en la avenida Aviación con Arriola. Es increíble. Ya, ¿con cuál de ellos completamos? Muy bien, Antonella, excelente. La falta de educación vial. Escríbanlo entonces. La falta de educación vial. ¿Ya? La falta de educación. ¿Qué? ¿Qué están hablando, chicos? ¿Qué escucho ahí? La falta de educación vial. Continúa, Nico. El tráfico es un caos. Todos debemos respetar a las autoridades. Las Las normas. autoridades, no, en este caso es las normas. Ajá, primero es las normas, porque en el otro, si no, no va a coincidir. Más fíjense, está bien. Las normas. ¿Qué más? Todos debemos respetar las normas. Eso dijo un ciudadano muy indignado. Los denunciantes pidieron A las autoridades. Muy bien. ¿Qué más, Nico? Sanciones. La falta de... no. Sanciones. Para estos malos conductores. Muy bien, excelente. Para estos malos conductores. Ahora sí, ya tenemos entonces todo el ejercicio o el texto completo. Para estos malos conductores. ¿Ya? Para estos malos conductores. Ahí está. Acabamos de completar. Entonces, nos pedía que identifiquemos su clase. Ahí viene la chambita para el cuaderno. Muy bien.
Primero díganme para saber cuál de estos modificadores, ¿ya? ¿Cuál de estos modificadores son objeto directo y objeto indirecto? A ver, díganme ustedes. Objeto directo son las normas y la falta de educación vial. ¿Solo esos dos, Arturo? Sí, mis objeto indirecto sería a las autoridades para estos malos conductores. Porque en la victoria sería circunstancial del lugar. Claro, pero no hay tres objetos directos, Arturo. Clases. ¿Cuál sería el otro objeto directo? Uno es la falta de educación vial, otro es las normas. ¿Cuál es el otro? ¿La victoria? Sí, eso es circunstancial del lugar, me estás diciendo, eso está bien. A las autoridades. A ver, ¿qué hemos dicho? Cuando es referido a una persona, a personas, y va precedido por la preposición a, y no hay otro objeto directo, esto de aquí no es objeto indirecto, esto es objeto directo. Si ya tuviéramos otro objeto directo aquí delante, esto pasaría a ser objeto indirecto porque respondiera a la pregunta ¿a quién? Esto es un objeto directo. El de acá, el último, sí, es un objeto Indirecto. indirecto. Porque miren aquí, ve, dice, los denunciantes pidieron a las autoridades objeto directo sanciones, ¿ya? Para estos, ¿para quiénes? Para los malos conductores. malos conductores. Excelente. Esto es una sola oración, ¿ya? Entonces, esas tres oraciones ustedes las van a transcribir en el cuaderno. La primera es con sujeto tácito, ¿no? Es increíble la falta de educación vial. El otro, oración. El tráfico es no. Todos debemos respetar las normas, ¿cierto? Y el tercero, los denunciantes pidieron a las autoridades sanciones para estos malos conductores. Muy bien, entonces esas tres oraciones las copiamos en el cuaderno y las analizamos como está aquí en el PPT. En el PPT está todo señalado, sujeto, predicado, núcleo del sujeto, está todo completo. ¿Está bien? Así me tienen que señalar con sus llaves arriba. Miren cómo se colocan las llaves. No es una raya todo así mal hecha, no. Voy a despedirme entonces. Ustedes van a continuar un momento ya sacando el cuaderno. Y vamos a despedirnos de nuestros preciosos amiguitos de YouTube. ¿Está bien? Queridos amigos o amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en la clase de segundo año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. Con ustedes nos vemos hasta el día de mañana. Hasta la próxima.